Y también va a quedar grabado el próximo segmento, donde vamos a hablar que los electores del estado natal del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez eligieron, perdón, anoche a un candidato opositor para gobernador. Fueron unos comicios especiales convocados luego de que el candidato de esa facción en las elecciones de noviembre fuera descalificado. Ustedes recuerdan que el candidato de la oposición que ganó en noviembre fue descalificado por el Consejo Nacional Electoral. Se convocaron a nuevas elecciones en el estado de Barinas, donde fue como candidato del PSV Jorge Arreaza. Estuvo casado con una hija de Hugo Chávez, fue ministro de Relaciones Exteriores, uno de los hombres fuertes del chavismo. No es de Barinas, pero lo postularon por Barinas y perdieron anoche en Barinas. Le damos la bienvenida a esta hora de la mañana al decano del periodismo venezolano en el sur de la Florida. Osvaldo Muñoz, buenos días. Buenos días, José Alfonso. Cuéntame. Bueno, sí, es exacto lo que tú dices. A Freddy Superlano lo objeta el CNE haciendo uso de una medida retroactiva. Pero lo más triste es, o lo cómico, para no sé qué decirle, que después se postula a la esposa de Superlano y también la objeta el CNE. Entonces, a la final salió Garrido como candidato y ya sabemos lo que sucedió ayer, ¿no? Es importante esta victoria, tiene una significación sumamente importante. Primero porque es el estado donde los Chávez mantuvieron por muchos años una hegemonía total, ¿no? No ha habido gobernador en el estado que no sea del chavismo. Primero el padre de Chávez, después un primo hermano y después un hermano. De tal manera que el feudo de estos 22 años ha sido total y absolutamente chavista, ¿no? Alcaldes, gobernadores y todo lo que tiene que ver con el poder político del Estado. Traen a un muchacho, digo un muchacho, un tipo joven, Arriaza. Arriaza es un político, a mí me recuerda mucho a un senador copellano que quizás no sé si tú lo recuerdas o no, Balmori Acevedo. Sí, claro, Balmori Acevedo, sí. Que era muy insípido, o sea, sí, no transmitía ni amor ni odio, ¿no? Bueno, así es Arriaza, ¿no? Un muchacho. Pero no es pero fíjate, no, es un tipo que, a ver, normalmente, no sé si es porque uno no coincide con ellos, pero no es desagradable. No, y todavía, a pesar que ya tiene como 50 años, tiene cara de niño bueno. Cara de niño de sí. Entonces, y además tuvo un gesto ayer que yo le doy un gran valor político, quiero decir. Haber escrito a las 7 de la noche, mucho antes que el CNE se pronunciara en el primer boletín, haber reconocido la derrota. Es un muchacho o un político con visión que no quiere que lo metan en esa licuadora, y en un proceso post-chavismo o post-madurismo, Arriaza pudiera tener posiciones importantes dentro de ese sector. Ahí vamos, luz para ti. Tú eres visionario, sin lugar a dudas, tu historia lo prueba. Pero, ¿tú no crees que el chavismo, con esta aceptación de la derrota en Barinas, que no es cualquier estado, es como que ahora el castrismo perdiera, fíjate qué curiosidad, que perdiera Banes, Barinas? Bueno, Banes es la zona donde nació Fidel Castro, donde nacieron los Castro. Exacto. A ver, fíjate qué curiosidad, Banes, Barinas, pero bueno, eso ya es harina de otro costal. ¿Tú crees que con la aceptación de esta derrota ahora del chavismo en Barinas, quizás lo que hay es una estrategia de tratar de legitimizar ante el mundo? Nosotros estamos dispuestos, mira, a perder, a ir un segundo término, perder y preparar y allanar el camino para que se sume ese sector de la oposición a, a las presidenciales. O realmente lo que hay, perdón, detrás de esto es que esta gente puede perder y está dispuesta a perder, y hay un desgaste. Quiero ser optimista. Mira, José Alfonso, eso tiene dos visiones, vamos a llamarlo así. Una que pudiera ser esa, y de los cubanos yo espero todo. Los cubanos, que son los que realmente manejan el hilo político del país, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la estrategia, la estrategia comunicacional, la posición internacional, todo eso lo manejan los cubanos y eso lo sabemos todos. Es posible que estén buscando ante el mundo el efecto que ya ha tenido. Anoche las agencias internacionales, las más importantes,
tenían este hecho. Un estado tan pequeño, llanero, sin ninguna incidencia en la vida nacional, era referencia anoche en AP, en F, en Franpress, en fin. Es importante y dirían ellos, bueno, logramos el objetivo. Bueno, si esa es la estrategia de ellos, está bien, salieron ganando, pero es que nosotros también salimos ganando, porque demostramos que ante una avalancha de votos considerable, como fue el caso anoche, como fue el caso del Zulia, para poner dos ejemplos recientes, no hay fraude que valga, porque tú te imaginas que el pueblo de Barinas, que sabía que había votado mayoritariamente por Garrido, le hubiera dicho al CNE a las 10 de la noche que ganaba Arriaza. Bueno, hubiera ardido Troya y hubiese pasado lo que muchos quieren que pase, o hubiese comenzado a suceder una rebelión popular que quizás tuviera, no sé cuál sería el fin. Lo cierto es que el electoral, que no nos gusta mucho o nos gusta mucho, dependiendo del gusto, puede gustarnos o no, es la única herramienta que nos ha dado resultados recientemente. Yo siempre lo dije, y hoy se me acusa a mí, en un video que está rodando en las redes, de estar haciendo yo conchupancias con Lilian Tintori y con el chavismo, porque yo anoche escribí de manera categórica que a pesar del ventajismo, de la corrupción, del desastre que significa ir a unas elecciones, queda demostrado que el camino electoral es lo único que tenemos hasta ahora. Entonces, tenemos que aprovechar esas circunstancias. Yo creo que el liderazgo de la oposición hoy más que nunca tiene que sentarse y revisar hacia dónde va, porque siempre, esta mañana lo puse y ahora lo vuelvo a poner como ejemplo. Siempre pongo como ejemplo lo vivido en Chile, que políticamente fue reciente, porque fue hace 30, 35 años, cuando el Partido Comunista Chileno se sentó en la misma mesa con quizás uno de los partidos más arcaicos desde el punto de vista ideológico, que es la democracia cristiana chilena. Bueno, y se sentaron y nombraron a Pinochet jefe del ejército, porque esa es otra realidad. Nosotros queremos o aspiramos salir del chavismo y exterminarlo. Eso no va a ser posible. Si usted no tiene la posibilidad de eliminar por la vía armada, por la vía violenta a un gobierno, mire, usted tiene que sentarse a dialogar, o de lo contrario, perpetuidad. Perpetuidad, y entonces, no olvidemos, ya hay dos generaciones que lo que conocen es el chavismo. El muchacho de 30 años tenía 8 años cuando llegó Chávez y no conoce absolutamente más nada. Y corremos el riesgo que suceda lo que sucede en Cuba, que la gente tiene 62 años bajo un mismo régimen, bajo un mismo esquema. Entonces, utilicemos las herramientas que tenemos a la mano. Y la única herramienta valedera que hemos tenido en la mano y que nos ha dado resultados ha sido la electoral. Bueno, que no es la mejor, es verdad. Ahora, si me presentan o si nos presentan a los que creemos en esta salida, si nos presentan algo verdaderamente realizable, verdaderamente que se pueda hacer, entonces, bueno, lo veremos y cambiaremos de opinión. Pero hasta hoy, a esta hora, a las 10:30 de la mañana del 10 de enero, lo único que tenemos en la mano es el proceso electoral. No tenemos otra. Bueno, pues ya veremos. Tendremos que hacer seguimiento a esta información y, como siempre, contaremos contigo, Osvaldo Muñoz, elvenezolano.com. Suscríbanse, busquen elvenezolano.com, porque ahí van a tener toda una serie de informaciones, no solo de Venezuela, sino de todo el mundo, y análisis muy especiales y puntuales para esta publicación que ya llevan 30 años, ¿verdad? Ya, este mes de agosto cumplimos 30 años. 30 años. Bueno, pues lo celebraremos contigo y con salud, Seguro. que es lo principal. Un abrazo, Osvaldo Muñoz. Cuídate. Muchas gracias. En unos momentos vamos a tener a Daniel Patiño con un resumen de lo que está pasando en el mundo